¿Cuál es la normativa, la legislación que debemos aplicar en el impuesto sobre sucesiones y donaciones? La semana pasada, en el último vídeo, veíamos que pueden ser distintas las administraciones públicas con capacidad de dictar las normas que nos sean de aplicación en los diferentes impuestos a los que podemos vernos sometidos. Y lo hacíamos a través de diferentes ejemplos. En alguno de ellos nos preguntábamos qué ocurriría con dos personas que, trabajando en dos comunidades autónomas distintas, obteniendo el mismo nivel de ingresos, la misma nómina, si pagarían o no el mismo IRPF. ¿O qué ocurriría con dos personas en dos comunidades autónomas distintas que, comprando y vendiendo acciones, o invirtiendo en fondos de inversión, o invirtiendo en criptomonedas, obtuviesen el mismo resultado? ¿Pagarían o no el mismo IRPF? Algunas otras preguntas en relación al impuesto sobre patrimonio, a operaciones inmobiliarias, al impuesto sobre sociedades y a cuestiones relacionadas con la herencia y con las donaciones. En este sentido, vimos que el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto estatal que se encuentra cedido a las comunidades autónomas en competencias tan importantes que hacen que lo consideremos un impuesto autonómico. Dada esa configuración del impuesto como cedido a las comunidades autónomas, se hace necesario conocer cuáles son las reglas para determinar si debemos aplicar las normas de una comunidad o debemos aplicarlas de otra, o en su caso debemos aplicar la norma general del Estado. Para conocerlo, vamos a ver el caso de Isabel. Isabel es una persona que desde hace 3 años vive en Valladolid, en consecuencia residente en Castilla y León. Tiene un inmueble en propiedad en la Comunidad de Madrid. Y su hijo, Luis, vive desde hace 5 años en Oviedo, en consecuencia residente en la Comunidad Autónoma de Asturias. ¿Qué ocurriría si al fallecer Isabel le dejase en herencia el piso a su hijo Luis? ¿Qué ocurriría desde el punto de vista del impuesto sobre sucesiones y donaciones? ¿Qué normativa debería aplicar? Aquí podríamos encontrarnos con 4 opciones. Aplicar la normativa de la Comunidad Autónoma de Madrid porque es donde se encuentra el piso. Aplicar la de Castilla y León porque es donde residía la persona fallecida, en este caso Isabel. Podríamos aplicar la normativa de la Comunidad Autónoma de Asturias por ser el lugar de residencia de la persona que recibe, del heredero, de Luis en este caso. O podríamos también aplicar la normativa general del Estado por haber diferentes comunidades involucradas. En el día de ayer planteé esta pregunta de forma digital y 101 personas, fundamentalmente a través de LinkedIn, respondieron a ella y el 61% de las respuestas optaban por aplicar la normativa de la Comunidad de Madrid. El 24% de ellas optaron por la de Castilla y León. El 13% se pronunciaron por aplicar la normativa de Asturias y el 2% optaron por aplicar la normativa estatal. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Pues la respuesta correcta es que la normativa de aplicación es la de Castilla y León. ¿Por qué? Porque es allí donde residía la persona fallecida, en este caso Isabel. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones nos encontramos con reglas diferentes para determinar la competencia de las comunidades autónomas en función de si nos encontramos con una sucesión, una herencia o una donación. En el caso de las sucesiones, se debe aplicar la normativa de la comunidad autónoma donde la persona fallecida tenía su residencia fiscal. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que en el impuesto sobre sucesiones y donaciones se considera que una persona es residente fiscal en aquella comunidad autónoma donde haya residido un mayor número de días en los últimos 5 años antes del fallecimiento. Mayor número de días en los últimos 5 años antes del fallecimiento, esto es lo que configura la residencia fiscal en una comunidad o en otra en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Frente a esto, en el impuesto sobre donaciones, la regla es distinta. Vamos a suponer qué pasaría si Isabel, antes de fallecer, decidiese donar, es decir, diese en vida el piso situado en Madrid a su hijo Luis. Pues en este caso, la normativa nos dice que en la donación de inmuebles, y solo en la donación de inmuebles, se debe aplicar la normativa de la comunidad autónoma donde esté radicado, ubicado el inmueble. En consecuencia, en este caso, pues se aplicaría la normativa de Madrid por tratarse de una donación de inmuebles. Por último, podemos encontrarnos con donaciones de otro tipo de bienes y derechos que no sean inmuebles, de dinero, de acciones, de fondos. ¿Qué ocurre en este caso? Pues en el caso de la donación de cualquier otro bien o derecho que no sea un inmueble, la normativa nos dice que se debe aplicar la normativa de la comunidad autónoma de residencia del donatario, es decir, de la persona que recibe la donación, que recibe los bienes. Y en este sentido también hay que tener en cuenta que, de forma análoga a lo que ocurre en sucesiones, se considera que el donatario, la persona que recibe los bienes, es residente fiscal
de aquella comunidad autónoma donde haya pasado un mayor número de días en los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de la donación. Espero que este vídeo te haya resultado de interés y de utilidad a la hora de conocer un poco mejor cómo funciona el impuesto sobre sucesiones y donaciones en nuestro país y la importancia de conocer determinadas cuestiones antes de tomar decisiones sobre el reparto de nuestros bienes en vida o una vez ya no estemos, o incluso de no tomarlas para conocer las posibles consecuencias de las mismas. Y si ha sido así, pues te agradecería que lo reflejes con un like en el vídeo. Si no estás suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para estar al día de lo que vamos publicando. Te anticipo que en las próximas semanas realizaremos una sesión en directo en la que hablaremos sobre cuestiones de planificación hereditaria, planificación sucesoria, temas de derecho fiscal y de derecho civil a tener en cuenta a la hora de tomar este tipo de decisiones. Y por favor no dudes en compartir el vídeo a través de tus redes sociales con quien consideres que puede ser de interés. Muchas gracias.